Muy buenos días tengan todos ustedes. El Consejo Consultivo de Ciencias, la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios de GETI y el Fondo de Cultura Económica están muy contentos esta mañana porque vamos a realizar otra de las charlas que llevamos años haciendo con los premios nacionales. Nos va a acompañar en primera instancia la doctora Mayra de la Torre, que es la que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Mayra de la Torre Martínez realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en el que obtuvo el grado de ingeniera bioquímica, así como la maestría y el doctorado en ciencias, especialidad microbiología. Es investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son ingeniería de bioprocesos, control biológico de plagas y enfermedades en agricultura, comunicación entre microorganismos y empresas autogestionadas en pueblos originarios. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trayectoria y aportaciones en ingeniería y ha sido la premiada más joven en recibir esta distinción. Actualmente es coordinadora de la Unidad Regional Hidalgo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, ubicado en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia e Innovación en San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo. Mayra, tienes la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al doctor Ismael Herrera y a todo el equipo del Fondo de Cultura Económica, especialmente a ti, Laura. Bueno, realmente para mí es un honor presentarles al doctor Ismael Herrera Revilla y espero que muchos de los que estén conectados sean becarios de CONACYT, hayan sido becarios o vayan a ser becarios del CONACYT, porque gracias al CONACYT muchos de nosotros estamos aquí, empezando por mí. Sin la beca del CONACYT hubiera sido muy difícil primero estudiar el doctorado y posteriormente seguir una carrera científica. El doctor Ismael Herrera es una de las personalidades más destacadas de la ciencia mexicana. Es considerado como el matemático aplicado más importante de México. Y si nosotros luego decimos que con una carrera ya no podemos, él estudió ingeniería química, además física y también matemáticas en la UNAM. Y fue miembro del Instituto Nacional de la Investigación Científica, que es un organismo gubernamental predecesor del CONACYT, que por ley estuvo constituido por los 10 científicos más destacados de México. También fue miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Princeton y en la UNAM ha sido director de dos institutos, el de Geofísica y el de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y no quiero dar más información sobre su currículum, que es enorme, pero sí quiero destacar algo que él mismo escribió, que motivado por el deseo de poner su ciencia al servicio de su país, sobre todo los pobres de México, realizó su doctorado en matemáticas aplicadas en la Brown University, en la división de matemáticas aplicadas, y desde muy joven ha sido líder de la comunidad científica mexicana. En tal carácter, organizó el CONACYT en colaboración con el ingeniero Eugenio Méndez Docurro y él fue, el doctor Herrera Revilla, el primer director del CONACYT y director fundador. Así que nos va a platicar toda la historia de cómo nació el CONACYT y cómo se ha desarrollado. Muchísimas gracias, Ismael, por esto que nos va a dar una visión muy diferente
de lo que es el CONACYT, porque muchas veces nos dedicamos a presentar proyectos y antes a cobrar la beca, pero no sabemos todo lo que hay detrás de eso. Sin más, le dejo la palabra al doctor Ismael Herrera. Muy bien, pues me da mucho gusto, y muchísimas gracias por la invitación. Eh, por otra parte, eh, yo tengo un texto que voy a presentar, entonces no sé muy bien, ya lo tengo a la vista, ese texto. Entonces, desde luego, como ya se dijo, el título de mi plática es El origen del CONACYT, acción participativa como ninguna otra. La siguiente. Los sucesivos, bueno, en primer lugar, motivación de esta plática. Los sucesivos gobiernos de la República han creado diversos órganos destinados a promover, estimular, desarrollar y coordinar la investigación en nuestro país. La creación en 1971 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue acogida con gran entusiasmo, no tan solo por la comunidad científica, sino también por el pueblo de México. Eso se debió a que fue una acción participativa como ninguna otra. Eh, Perdón, tengo aquí, me apareció aquí un letrero, no sé si mostrar esa experiencia es oportuno, porque la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación está en fase de organización. Me refiero en este nuevo gobierno que se inició el 1 de octubre de este año. La siguiente. Eh, los organismos creados para coordinar e impulsar la investigación son sucesivamente Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica en 1935, Comisión Impulsora y Coordinadora de Investigación Científica en 1942, el Instituto Nacional de la Investigación Científica, conocido en su tiempo como INIC, en 1950 y reformado en 1961. Y finalmente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es de cuya creación voy a hablar en esta ocasión. La siguiente, por favor. El Instituto Nacional de la Investigación Científica, conocido como INIC, fue creado en 1950 como órgano auxiliar del Ejecutivo para la definición y ejecución de la política científica y fue reformado en 1961. Finalmente fue sustituido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en enero de 1971. El INIC estaba constituido por 10 vocales, que por ley eran seleccionados entre los científicos más destacados de México. Y el vocal ejecutivo, quien lo presidía. Siguiente, por favor. El año de 1967, en el año de 1967 hubo acontecimientos que fueron determinantes para la creación de CONACYT, 3 años después. Por lo que la gestación del CONACYT se inicia en 1967. La siguiente, por favor. Y por eso mi narración empieza pues en 1967. Y se inicia refiriéndome a la Junta de Punta del Este en Uruguay.
El 14 de abril de 1967 se celebró la reunión de los presidentes de América, o sea, de los presidentes de la OEA, en Punta del Este, Uruguay, que es un lugar de veraneo de Uruguay. La declaración conjunta, suscrita entonces por dichos presidentes, incluido el de México, preveía acciones vigorosas para impulsar la investigación y la docencia de la ciencia y tecnología en los países de América, como un instrumento fundamental para mejorar la vida económica y social de nuestros países. Fue cuando se empezó a reconocer, desde luego, la enorme importancia que tiene la ciencia y tecnología para mejorar la vida económica y social de nuestros países. La creación de CONACYT fue la acción vigorosa que se anunció entonces en la Junta de Punta del Este, ofrecida por el PRI en 1967. El PRI era, desde luego, como lo fue por muchos años, el partido dominante en México, y se realizó finalmente su creación, la de CONACYT, en 1971. La siguiente, por favor. México adquirió así un compromiso internacional para dar un paso de mayor magnitud, de magnitud excepcional a los realizados entonces, por lo que la reunión de Punta del Este de 1967 de los presidentes de América constituye un antecedente determinante del origen de CONACYT. La siguiente, por favor. Repercusiones en México. Las repercusiones que este hecho tuvo en México. Es a lo que me voy a referir. Como ya había inquietud interna en México respecto a este tema, la reunión de Punta del Este actuó como catalizador de las acciones nacionales. Durante el propio mes de abril de ese año, se llevó a cabo en Huastepec, Morelos, en el balneario de Huastepec, Morelos, primera reunión sobre ciencia y tecnología en el desarrollo nacional, que fue convocada por el Centro Nacional de Productividad. El Centro Nacional debo aclarar, el Centro Nacional de Productividad era una dependencia de la Secretaría de Comercio de entonces. O sea, era una dependencia gubernamental. La siguiente, por favor. Después, o sea, luego, del 9 al 12 de octubre, se llevó a cabo la reunión nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico y Social. Fue otra de las reuniones que fueron precedente para los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. Esa reunión también fue coordinada por el Centro Nacional de Productividad, que encabezaba el licenciado Bravo Jiménez en aquella época. A petición del rector, de todas maneras, CNP era una dependencia del gobierno, o sea, que fueron acciones gubernamentales. A petición del rector del UNAM, porque participaron pues muchas personas de diferentes ámbitos de la vida nacional, desde luego principalmente los ligados a la ciencia y la cultura. A petición del rector del UNAM, el director general del IPM, del director general del Instituto Nacional de la Nutrición
cuyo director entonces era el doctor Subirán, y del vocal ejecutivo del INIC. La reunión se integró con delegaciones representativas de instituciones de investigación, la siguiente, científica y tecnológica, y no con participantes a título individual. Desde luego hay mucha diferencia la forma de actuar cuando se actúa como representante de un organismo y cuando al caso en que es participación individual, en que se tiene mayor independencia para expresar opiniones. Una resolución tomada ahí, tal vez la más importante, fue la constitución de un comité integrado por 3 personas. El rector del UNAM, que entonces era Javier Barrosierra, el director general del IPN, Guillermo Macié Olguera, y el vocal ejecutivo del INIC, Eugenio Méndez Locurro. Este comité formó a su vez un grupo de trabajo que abordó una amplia gama de problemas, entre ellos, de manera prominente, la formulación de un anteproyecto de ley ley que reorganizara al INIC. Sin embargo, lamentablemente no se logró un acuerdo. O sea, las personas que participaron no lograron ponerse de acuerdo. La siguiente, por favor. Sin embargo, como resultado de los trabajos realizados, se produjeron una gran cantidad de documentos preparados por científicos y especialistas muy distinguidos, de campos muy diversos. Muchos de esos documentos se conservan en la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. De hecho, yo consulté algunos de esos documentos. Además, la forma en que se organizó el grupo de trabajo dio la pauta para la organización de la comunidad científica en el estudio base realizado por el INIC en 1970. O sea, estos fueron antecedentes que posteriormente utilizamos en la realización del estudio base en 1970, realizado por el INIC, o sea, por el Instituto Nacional de Investigación Científica. Recordamos aquí que el INIC fue el organismo antecesor al CONACYT. Adelante, por favor, la siguiente. Mis observaciones y comentarios. A continuación, pues, van mis observaciones y comentarios sobre esto que a lo que me acabo de referir. Como yo era director del Instituto de Geofísica del UNAM, fui miembro del grupo de trabajo y organicé el subgrupo dedicado a ciencias de la Tierra, lo que me permitió enterarme en forma muy amplia de lo que se hizo entonces. En general, lo que se hizo me pareció muy positivo. Sin embargo, el hecho de que la reunión se integrara con delegaciones, representaciones de instituciones de investigación científica y tecnológica, formadas por muchas de ellas solo por altos funcionarios, redujo drásticamente la frescura del ejercicio y limitó su carácter democrático y participativo. La siguiente, por favor. Año de 1968. Adelante, la siguiente, por favor. En 1968 ocurrieron varias cosas. Algunas de ellas son personales mías y otras son acontecimientos, desde luego, que ocurrieron de manera independiente. El 19 de junio de 1968, hablé ante el presidente de la República en nombre de los premiados por la Academia de la Investigación Científica
en los años de 1967 y 68. Es decir, eran dos generaciones de premiados, las de 68, 67, 68. Como un detalle, fue por algunos problemas de tipo político por el que el presidente no pudo entregar en 1967 los premios y entonces me tocó hablar a nombre de los premiados de dos generaciones, de 67 y 68. Desde luego, yo fui premiado en 68. Esa ocasión me pareció una oportunidad excepcional para vertir mis anhelos y deseos ante el presidente. Yo descubrí que tenía talento matemático cuando tenía 11 años y estaba en el sexto año de primaria. Además, mi amor por México era muy grande y estaba consciente de la injusta desigualdad en que vivíamos, pues muchos de mis amigos se encontraban en situación de gran pobreza, al igual que gran parte de nuestro pueblo. La siguiente, por favor. Mi mayor ilusión era que mi talento contribuyera al progreso económico y social de México. Y desde luego aquello que estaba aconteciendo me pareció una excepcional oportunidad para que eso sucediera. Por otra parte, yo llegué a la ciencia mexicana en 1953 y lo digo porque fue cuando entré a la Facultad de Ciencias a estudiar física y matemáticas. Y fue entonces cuando entré en contacto con la ciencia mexicana. Y de esa fecha hasta 1968 me parecía que había habido un gran avance, que había habido un gran desarrollo. De unos cuantos que éramos cuando yo entré a la facultad, a lo que ya estábamos viviendo en 68, había una gran diferencia. Mi discurso se refirió a todo eso y fue muy bien recibido, lo que me abrió muchas puertas, entre ellas las de el INIC, ese que reunía a los científicos más destacados de México, por lo que a partir de entonces me incorporé en el organismo que por ley integraban los 10 científicos más distinguidos de nuestro país. Desde luego, fue un gran orgullo y una gran oportunidad. Adelante, siguiente. El 68. Por desgracia, al mes de julio ocurrió el bazucazo, aquel evento que desencadenó el gran conflicto y condujo a la masacre que nuestro gobierno cometió entonces. El rector del UNAM, Javier Barrosierra, ingeniero y matemático, lo de matemático no es muy conocido, pero Barrosierra, además de ingeniero, era matemático, se opuso desde el primer momento a los abusos gubernamentales y fue líder de la oposición. Así, siendo yo entonces director del Instituto de Geofísica y autoridad universitaria, lo apoyé decididamente en este movimiento, junto con muchos otros universitarios, colegas y amigos. Siguiente, por favor. El año de 1969, después de todo aquel gran conflicto de 68, llegamos al año de 1969. Para entender los hechos que ocurrieron en ese año, es necesario tener presente que gobernaba el PRI y que ese año fue un año de destape. Es decir, en ese año el PRI anunciaría quién sería su candidato para la próxima sucesión presidencial en 1970 y en consecuencia el próximo presidente de México.
Y en efecto, en octubre de ese año supimos quién sería el presidente de México en el sexenio 70-76. Siguiente, por favor. Durante el año de 1969, yo tuve los siguientes cargos. Director del Instituto de Geofísica de la UNAM, vocal de NINIC, vicepresidente de la Academia de la Investigación Científica y presidente electo de, de esa academia para el siguiente periodo. Por todo ello, me acercó al vocal ejecutivo del INIC, Eugenio Méndez Ocurren, y tuve oportunidad de conocerlo ampliamente, por lo que nos hicimos amigos. La siguiente, por favor. Posteriormente hubo una serie de reuniones convocadas por la Secretaría de la Presidencia, y a eso me voy a referir. La Secretaría de la Presidencia invitó en 1979, por conducto del subsecretario José López Portillo, durante los meses de abril a junio de ese año, a los representantes y miembros de muchas instituciones. El INIC fue invitado permanente y yo fui su representante, por lo que participé en todas ellas. Yo ya entonces, por eso fui su representante, ya era miembro del INIC, ¿no? Las otras instituciones invitadas fueron la Academia de Investigación Científica, el Centro Nacional de Productividad, la Secretaría de Educación Pública, siguiente, por favor, la Secretaría de Salud y Asistencia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de Investigaciones de la Industria Eléctrica, Comisión Nacional de Energía Nuclear, el Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, Asociación Civil, Instituto Nacional de la Nutrición, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Siguiente, por favor. ¿A qué conclusión se llegó? La conclusión fundamental a que se llegó en esas reuniones fue la necesidad de establecer una política nacional de ciencia y tecnología y formular los programas correspondientes que coadyuvaran al desarrollo integrado del país. El siguiente, por favor. A continuación, el siguiente evento relevante para este propósito fue una cena. Esa cena fue en septiembre de 1969. El vocal ejecutivo del INIC invitó a la mesa directiva de la Academia de Investigación Científica y se hizo acompañar por Guillermo Massieu, quien por cierto era director del Politécnico Nacional, quien también, además, era vocal del INIC. De la Academia de la Investigación Científica asistimos, yo era en ese momento vicepresidente de la Academia, asistimos a Alfredo Barrera, que era el presidente. Como dije, yo mismo, Fernando del Río, que éramos respectivamente presidente, vicepresidente y secretario de la Academia de Investigación Científica.
y algunos otros. La siguiente, por favor. El vocal ejecutivo del INIC nos informó que en la reunión de Punta del Este se había tomado, ya para entonces pues tenía varios años de haberse efectuado la reunión de Punta del Este, pero se reafirmó pues que había habido la reunión de Punta del Este y ahí se había tomado la decisión de que los países de América aumentaron el presupuesto destinado a la ciencia y a la tecnología. O sea que se había tomado la decisión de que aumentaran el presupuesto destinado a la ciencia y a la tecnología. Que por lo mismo era necesario reorganizar a la ciencia en México. Y que para que ese aumento se aprovechara de manera eficiente. Repito, porque lo leí un poco mal. Que por lo mismo es necesario reorganizar a la ciencia en México para que ese aumento en el presupuesto se aprovechara de manera eficiente. Y en ese momento, esa responsabilidad se la encargaron a la Academia de la Investigación Científica. La siguiente, por favor. Con este antecedente, el motivo de la reunión que nos había convocado Eugenio era invitar a la Academia de Investigación Científica para que elaboraran una propuesta para realizar el estudio base de la reorganización del sistema científico y tecnológico. La siguiente. Pensando que ese era un acuerdo definitivo, yo me fui a mi casa muy entusiasmado. Desde luego yo tenía muy poca experiencia política en aquella época y muchas veces pues es cosas que adelantan, no son acuerdos realmente definitivos. De todas maneras, a mí me pareció que era magnífico que el gobierno solicitara que fuera la comunidad científica a través de la academia la que realizara el estudio base para la reorganización del sistema científico y tecnológico. Aquí debo decir que estamos hablando del estudio base, o sea, el estudio con base en el cual finalmente se organizaría el CONACYT. Adelante, por favor. Así, esa misma noche, pergeñé una forma de hacerlo democrática y participativamente. Y al día siguiente elaboré un breve documento en el que se proponía el cuadro de organización del estudio base, que serviría pues para la reorganización de la ciencia y tecnología mexicana. Esta propuesta fue muy recibida por Eugenio Méndez y López Portillos, es decir, por el gobierno de México, porque ellos eran los representantes del gobierno de México en estos eventos. Y fue esencialmente la que se adoptó, la base pues de la organización del estudio base. Adelante, por favor. Aquí presento el cuadro de organización que presenté en esa ocasión. Esencialmente es el que se adoptó. El cuadro base de organización hay una dirección y coordinación. Había además un consejo consultivo. Había varias comisiones, comisión de economía, comisión de desarrollo, comisión de educación, comisión de estructuras administrativas y una comisión interdisciplinaria. Las comisiones eran las que estudiaban los problemas transversales, su nombre lo dice, como los problemas de economía, problemas de educación, de desarrollo. La propia Comisión de Estructuras Administrativas
son problemas que afectan a todas las áreas. Y por otra lado, la comisión indisciplinaria, que era la que estaba formada prácticamente exclusivamente por científicos y también, desde luego, tecnólogos, ¿no? El Comité de Ciencias Matemáticas, el Comité de Ciencias Físicas, el Comité de Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas, Sociales, Biomédicas, Agropecuarias, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Mar, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de la Comunicación y el Control, Recursos Energéticos, Aplicaciones Tecnológicas y Fomento Industrial. Por debajo de los comités venían los grupos de trabajo que estaban, en realidad esto es una organización piramidal. De cada comité dependían ciertos grupos de trabajo, otros del Comité de Ciencias del Mar, otros y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Detalles de funcionamiento. La organización que propusimos y se adoptó estuvo basada en la que utilizó el grupo de trabajo que organizó el comité de 3 miembros, que se integró, perdón, que se integró en la Reunión Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico y Social de México de 1967. Sin embargo, una diferencia fundamental es que la nuestra es piramidal, pues esa característica era necesaria para que el estudio se realizara en forma incluyente y ampliamente participativa y no orientada con, y no orientada a consultar solo a las élites. En ese sentido, fue mucho más participativa y democrática. La siguiente, por favor. Per- Perdón, estábamos una antes, ¿eh? La siguiente, por favor. O sea, la organización que se adoptó fue, pues, tenía un carácter piramidal. En el funcionamiento, cada uno de los 13 miembros del comité disciplinario nombraba al responsable de cada uno de los 13 comités. A su vez, cada responsable del comité nombraba al responsable de un grupo de trabajo. Según los resultados del estudio, el número de participantes fue de alrededor de 750 por lo que seguramente abarcó a toda la comunidad científica de entonces. Desde luego, la comunidad científica en esa época era mucho más reducida que lo que es actualmente, ¿no? También es probable que en promedio cada responsable de comité o grupo de trabajo nombrara alrededor de 7 puntos responsables de grupos de trabajo o participantes en ellos. Este número satisface el requisito de ser mayor que 4, como se estableció en la normatividad con que se trabajó. Esa normatividad fue elaborada por la Secretaría de la Presidencia, ¿no? Siguiente, por favor. El oficio del 31 de octubre. El 31 de octubre de 1900 fue una fecha muy importante porque el 31 de octubre de 1979 la Subsecretaría de la Presidencia encomendó al INIC la elaboración del Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, indicándole que el mismo debía iniciarse
el 1 de enero de 1970. Eso implicó que el vocal ejecutivo del INIC asumiría la dirección del estudio. Para auxiliarlo en esta función, él nombró un coordinador, el abogado Francisco García Sancho. La siguiente. Los meses de noviembre y diciembre estuvieron dedicados a los trabajos preparatorios. Ya para entonces, principalmente en el mes de octubre, la Academia de Investigación Científica había seleccionado a los responsables de los comités que integraron la comisión interdisciplinaria. Cada comité tuvo a su cargo el estudio de un amplio aspecto científico y tecnológico que dividió adecuadamente y precisamente pues por eso fue piramidal, ¿no? Porque se iba eh, mediante los grupos de trabajo se llegó a profundizar muchísimo en los diferentes temas que se estudiaron. Esto permitió generar resultados muy diversos e integrarlos en forma coherente. La siguiente. La organización de las comisiones estuvo a cargo del vocal ejecutivo del INIC, auxiliado por el coordinador. La siguiente. Ejecución. La ejecución del estudio base, desde luego, se inició el 1 de enero de 1970 y se concluyó el 31 de agosto. Durante ella el funcionamiento fue esencialmente el previsto. Para su desarrollo eficaz, un problema muy importante fue la comunicación. Sin embargo, la estructura piramidal de la organización que se utilizó lo simplificó en forma muy significativa, pues dicha manera de organizarlo estableció líneas de comunicación que se utilizaron ampliamente durante el desarrollo de este. A pesar de esta importante simplificación, el trabajo requerido para la coordinación del estudio fue bastante arduo. En este punto yo creo que vale la pena reflexionar. Este, la coordinación, se utilizaron los medios que había en aquella época. En la época actual, las herramientas con que se cuenta son mucho más avanzadas, ha avanzado mucho la capacidad para comunicarnos y consecuentemente para la capacidad de coordinarnos en un estudio de esta clase. Si, si se adoptara algo parecido en las nuevas empresas que se están iniciando en el actual gobierno, creo que los recursos disponibles en la actualidad son enormemente más efectivos y diversos que en la época en que se realizó el estudio al que me estoy refiriendo. La siguiente, por favor. En el estudio participaron en forma organizada coherente un poco más de 750 miembros de la comunidad científica, es decir, casi la totalidad. En otras palabras, las bases de operación del nuevo organismo fueron elaboradas directamente por la comunidad científica misma. Desde luego, la comunidad científica mostró gran satisfacción y entusiasmo durante su desarrollo y cuando tuvo a la vista los resultados, cuando tuvo a la vista los resultados, su satisfacción y entusiasmo fueron aún mayores. Entre otras cosas, se propuso la creación de un órgano central del Sistema Científico y Tecnológico Nacional, el cual posteriormente recibió el nombre de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Siguiente, por favor. Se crea el CONACYT.
Los resultados del estudio, junto con una explicación detallada de su desarrollo, están contenidos en 7 volúmenes. El documento final y los anexos al documento final ocupan 2 volúmenes, mientras que los resultados presentados por los comités y las comisiones, los otros 5. El documento final y los anexos al documento final se difundieron ampliamente. Cuando empezó a operar con ACID, los imprimió y los puso a disposición no tan solo de la comunidad científica, sino del público en general. De la colección completa de los 7 volúmenes, se hizo una impresión más limitada. Yo poseo una encuadernada en cuero que, que se preparó, entre otras cosas. Una similar se le entregó al presidente, al, al candidato electo entonces. La siguiente, por favor. Cuando el candidato del PRI fue declarado presidente electo en septiembre de 1970, le hicimos entrega de los 7 volúmenes encuadernados en cuero. En esa ocasión nos manifestó que lo que ahí proponía la comunidad científica del INIC lo iba a adoptar como uno de los grandes proyectos de su gobierno. Y así lo hizo. La siguiente. La ley que crea al Consejo Nacional la ley que crea al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El 1 de diciembre, el presidente electo tomó posesión como presidente de la República y Eugenio Méndez como secretario de Comunicaciones y Transportes. Unos días después, el presidente nos solicitó que, con base en las recomendaciones contenidas en el estudio del INIC, redactáramos una propuesta de ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo cual lo hicimos con el auxilio de juristas destacados y la presentamos ante las 2 cámaras del Congreso de la Unión. La ley se promulgó el 29 de diciembre. La siguiente. Pues con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y por su invitación, por la invitación que me hicieron a hacer, presentar esta plática. Muchas gracias, doctora Mayra de la Torre. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias, doctor. Fue Gracias. muy interesante conocer así tan de cerca la historia de creación de pues del Consejo de Ciencia y Tecnología, que el Fondo de Cultura Económica pues ha tenido a lo largo de su historia y sobre todo con el concurso y la colección La Ciencia para Todos, pues una relación muy estrecha durante toda esta etapa del CONACYT. Apoyó muchísimo y pienso que muchos de los científicos, Maru se acordará más de los nombres que aparecían como en la selección de los títulos que se fueron publicando desde los años 80 en la colección La Ciencia para Todos, pues supongo que usted los conoció a todos, ¿no? Ah, Maru, que está ahí. efectivamente, a muchos de ellos los conocí, cómo no. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias a Eh, ustedes. sí, A no ustedes sé y a todos ustedes. si en el Face o en el WhatsApp, digo en el Zoom, tenemos algunas preguntas o comentarios. No sé quién quiere empezar, si Adri o, o Aldair. Adri, ¿tenemos algo por allí? No, no hay preguntas como tal en el Facebook, pero agradecemos a todos los que se conectaron, que fueron alrededor de 25 personas, se conectaron del CEBETIS
138, Cebetis 108, del Cebetis 85, del Cetis 17, varios son de Chiapas, doctor, y pues muchas felicitaciones por su presentación. Demos tiempo a ver si se animan a preguntar como tal, pero agradecen mucho su participación, doctor, y su presentación. Gracias Bueno, a todos los que se conectaron a través de nuestras redes sociales. Y de este lado, doctor, bueno, pues sí, antes de comenzar con las preguntas y respuestas, pues queremos saludar a Valeria Quijano, que nos acompañó desde el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, desde Pachuca Hidalgo, a nuestros compañeros del CETI 51, aquí de la Ciudad de México, también al Centro de Investigación en Química Aplicada en Coahuila, Francisco Lara Viveros, muchas gracias. A Connie, a Concepción, desde el CEBETIS 213 de Minatlán, Veracruz. Y bueno, pues también Miguel Castillo González, que nos comenta en el chat, pues que es una reunión histórica de hace medio siglo, con un contexto totalmente distinto al que se vive y vivirá en tiempos recientes, lo que nos ha contado usted, doctor. Y también tenemos una pequeña pregunta, la primera, para romper el hielo, de Leonel Pérez. Él nos pregunta, ¿cuál es su perspectiva de futuro para el nuevo CONACYT? bueno, precisamente la intención, de hecho lo dije en la motivación, creo que la experiencia que se ha tenido en este tipo de acciones, y en particular una acción como esta que estuvo tan bien organizada, creo que se debe tomar en cuenta, debe orientar los caminos, las formas en que se podría organizar el nuevo organismo, eh, eh, y de manera que además de eso haya una participación efectiva de la comunidad científica. La participación en la creación de órganos como este de la comunidad científica es muy importante, porque cuando participan, se identifican plenamente. Además de eso, hay mucha información que no tienen las autoridades. Quien tiene la autoridad, quien tiene el poder, no tiene mucha información que tienen todos los miembros de la comunidad. Entonces, en esto, en la democracia, la acción democrática, tiene repercusiones muy importantes. Por una parte, los participantes tienen mucha información que quien tiene el poder no posee. Por otra parte, el hecho de participar hace que quienes participaron en esa creación queden muy identificados con él y la reciban con entusiasmo. Eso sucedió entonces. Realmente, para quienes no lo vivieron, les resulta difícil creer en esto, pero hubo un entusiasmo enorme de la comunidad científica, como nunca lo ha habido después. Nunca ha vivido la comunidad científica una época de tanto entusiasmo como la que tuvo lugar inmediatamente después de creación del CONACYT. Y esto fue un estudio previo a la creación. No fue después de que se hubiera creado, fue previo a la creación. Entonces se recibió al nuevo organismo con un enorme entusiasmo, con un gran interés y con un gran deseo de colaborar y de llevar al éxito al nuevo organismo. Y vaya que fue una época muy difícil la que vivimos entonces, porque estos son los años inmediatamente después del 68. Sí, todo este esfuerzo proviene igual, como usted comenta, ¿no? De una participación muy entusiasta que se deriva incluso en la colaboración de diferentes países que se reúnen en Uruguay y que también tiene como una
como la intención de ser democrática, como usted bien nos lo comentó en su charla, doctor. Pues sí, Pues mientras más, más personas se animan a hacernos preguntas, yo quiero aprovechar para saludar a nuestros compañeros del Cebetis 257 desde Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompañan directivos del CETIS 105. También un placer. Los esperamos en la siguiente charla también. Adri, ¿tenemos algo nuevo por allá? No, Aldair. Pues entonces continuamos con la pregunta de Leonel Pérez, que nos comenta, nos pregunta. ¿Qué deberían hacer los estados de la República para fortalecer al CONACYT o a la nueva Secretaría de Ciencia? pues yo creo que la forma más efectiva es participar y utilizar los recursos que ofrecen. Desde luego, entre más dedicación haya, entre más personas se dediquen a la ciencia y lo hagan inclusive que en eso también se incluya un entusiasmo patriótico, porque realmente la ciencia y la tecnología son fundamentales para el progreso del país. Entonces, el participar en ella, realmente hay varias motivaciones. Quienes estamos en esas actividades tenemos varias motivaciones. Por un lado, nos metemos a hacer este tipo de actividades porque nos gusta. Pero por otra parte, también esa actividad es fundamental para el progreso del país. Entonces, combinar a ambas motivaciones es óptimo. Y además de eso, hace que sea más fluida la transformación de los recursos científicos y tecnológicos en riqueza nacional. Consecuentemente, esa combinación creo que es muy deseable. En general, desde luego, a quienes nos gusta la ciencia, pues podríamos quedar totalmente satisfechos simplemente con tener la oportunidad de hacerlo. Pero si además tenemos la motivación de impulsar a nuestros semejantes y en general, lo que aporta la ciencia se comparte con toda la humanidad, pero también hay problemas de tipo muy específico que, bueno, eso lo decíamos mucho en la época en que estuvimos trabajando por la creación de CONACYT, que era que el perfil de la ciencia debía reflejar el perfil de las necesidades nacionales. Eh, Cuando se creó el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, este, eh, estuvimos revisando la forma, se planteó una pregunta: ¿cómo, por qué el Estado mexicano, en general el Estado de cualquier país, eh, financia a, a la ciencia, a la investigación? Y hay muchísimas razones, pero en ese ejercicio
le dimos una priorización, o sea, cuáles de esas motivaciones desde el punto social son más importantes que otras. En ese ejercicio encontramos o concluimos que la primera razón está para mantener a quienes sirven al país en la frontera internacional del conocimiento. O sea, para que los profesionistas que preparamos, estén en la frontera del conocimiento. Si no se hace investigación, es muy difícil mantenerse en la frontera internacional del conocimiento. Entonces, para que nuestros profesionistas estén en la frontera, es necesario que de quienes aprenden estén ellos mismos, hagan investigación. Para hacer investigación hay que estar en la frontera del conocimiento. ¿Y por qué la frontera? Porque es lo más desarrollado, lo más efectivo, es en lo que se está avanzando. Entonces, es muy importante que nuestros maestros estén en esa frontera, tengan esos conocimientos. Sin investigación, no es posible. Entonces, eh, en los estados, desde luego en los estados hay interés en que quienes allí se educan y enseñemos a los ciudadanos del estado de la mejor manera posible. Y claro, eso plantea una serie de problemas que se tienen que abordar para poder hacer efectivo el procedimiento. Pero de todas maneras, eh, la investigación es indispensable para poder resolverlo, para poder tratarlo con eficacia. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Muy bien. De todas formas, yo siento que si bien hay un trabajo muy importante que hacer, pues todavía, yo confío en que los muchachos que nos están acompañando, que nos están escuchando, pues saben que gracias a ellos, pues el camino está afianzado, digamos, ya tenemos un avance y pues que hay que seguir dándole para adelante, ¿no? Independientemente incluso me estaba preguntando, bueno, hay personas a las que no están dedicadas al ámbito científico, pero incluso ellas también tienen le dan la importancia a la ciencia que se merece y que justamente le da el impulso que necesita para tener todavía una amplitud mayor en nuestra cultura mexicana. Entonces, si bien es cierto, hay mucho camino que dar, o muchos pasos que dar más bien, creo que pues tenemos el camino claro y pues adelante muchachos, ustedes ya escucharon al doctor Herrera, es una gran enseñanza que nos da, así que pues adelante y pues a seguir avanzando. ¿Puedo Mayra, ¿quieres? intervenir? Adelante, por favor. Bueno, miren, hablamos mucho de la sociedad del conocimiento. ¿Qué es lo que implica la sociedad del conocimiento? Lo que implica es que todos los ciudadanos, los científicos también somos ciudadanos, estemos enterados. No que todos sean científicos, pero que sí entiendan por lo menos cosas fundamentales, que se expliquen en un lenguaje adecuado. ¿Y para qué sirve todo esto? Cuando hablamos también de la sociedad del conocimiento, esto implica empresarios, gobernantes, la sociedad en general, no solo la academia. ¿Por qué? Para que se tomen, por ejemplo, se resuelvan los problemas, las necesidades que hay a nivel gobiernos estatales y federales con una base científica, con una base tecnológica, porque de otra manera se toman decisiones sin esa base
que nos pueden llevar a situaciones equivocadas, ¿sí? A que no se resuelvan los problemas, se tomen medidas a veces que nos van a sonar muy locas. Por ejemplo, una vez se decía que la solución para la contaminación de la Ciudad de México era tirar todos los cerros que están alrededor para que dejara de ser un valle. Imagínense eso. Ahora, como decía Aldair, o sea, el papel que juegan los jóvenes es muy importante. ¿Por qué? Porque pues en ustedes, en sus manos está el futuro de México. Y sí, tenemos, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? ¿Y qué hace? Utilizar lo que hay en bases de datos. Pero si estamos trabajando en algo muy nuevo, la inteligencia artificial no les va a dar siquiera un resumen adecuado porque no hay esos datos. Y además muchas veces nos da cosas que no son reales, que suenan muy raras. Entonces sigue participando el hombre. Y yo creo que lo que nos mostró el doctor Ismael Herrera es cómo se organizó en ese tiempo. Claro, como él mismo dijo, no había los medios que tenemos ahorita, pero ¿qué es lo fundamental? La participación activa de un grupo muy grande de gentes transdisciplinario, que es la base ahora para prácticamente todos los grupos transdisciplinarios, las opiniones de la gente. Cuando se hizo la primera ley de ciencia y tecnología, hubo propuestas en las dos cámaras de legisladores, montones de propuestas y también fuimos convocados, no de una manera tan organizada, pero sí fuimos convocados científicos de distintas disciplinas, personas de jurisprudencia, para analizar esas propuestas y hacer una propuesta basada en todo lo que había a partir de la experiencia y del conocimiento de cada uno de nosotros. Y creo que eso es lo importante. Y a la pregunta que hacía Leonel, que, ¿qué deberían hacer los estados de la República? Yo haría otra pregunta. La política de ciencia y tecnología a nivel federal y a nivel de cada estado está establecida con un procedimiento así como se hizo este estudio base o no se ha establecido así. Si no se ha establecido así, ¿cuáles fueron las bases para tomarla o para hacerla? No sé si haya una respuesta. Y la otra respuesta es, todas las decisiones, las leyes a nivel federal de ciencia, tecnología y humanidades y a nivel de estados están basadas en un grupo así transdisciplinario en el que hay una participación activa de sociedad, de empresarios, gobierno y academia o no. Con eso yo termino. No sé si Ismael pueda opinar al respecto. Eh, ¿Qué dijiste al final? Que si tú tienes alguna opinión al respecto y es sobre la política de ciencia y tecnología a nivel Desde estatal y a ahorita, nivel federal. en primer lugar, me parece muy bien lo que has dicho también. Y desde luego, la, como dijiste, el mundo actual es el mundo del conocimiento. Digo, si entonces, si cuando se hicieron estos esfuerzos a los que me referí, ya lo era, mucho más ahora. Ahora es totalmente el progreso humano cada vez está más vinculado con el conocimiento. La falta de conocimiento, por el contrario, nos empobrece y nos impide poder contar y hacer uso de muchos de los avances que la humanidad ha logrado. Y no tan solo es el nuevo conocimiento que creemos, sino aún el aprovechamiento del conocimiento que han creado otros, ¿no? Actualmente estamos ya en una etapa
en que es esencial. Realmente es muy grave cuando los gobiernos no le prestan atención a esa parte que es tan fundamental para poder realmente tener una vida que sea auténticamente contemporánea, ¿no? Entonces, creo que desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y y pues no sé, eh, eh, no sé qué más podríamos decir, ¿no? Muchas gracias. Por mí ya era todo. No sé si hay más preguntas, comentarios, Por el tanto en momento, el no Zoom. tenemos más preguntas ni en Facebook ni aquí por el Zoom. Entonces, si gustamos, pues cerrar Sí, la charla, le doy las dejo con sí. Laura. Con permiso, muchas gracias, Bueno, doctor. no, yo solo quería preguntar, ¿la secretaría nueva, como en cuánto tiempo empezará? No Ahorita me sabemos, imagino que están organizando todo, ¿no? Para echarla a andar con la nueva estructura. no sabemos, no sabemos. Ajá. Se ha dicho todavía poco y no ha Ujú. habido mucha información respecto a los avances. Al menos, no sé si algunos de ustedes hayan tenido más información, pero Sí, yo he recibido poca información respecto a los avances de el proyecto para crear la nueva secretaría. apenas la semana pasada ya fue aprobada la creación de la Secretaría, tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Y hasta ahí va por ahorita. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Está Sí. aprobada, es cierto. Sí, Pero pues digo, es un proceso que no necesariamente es corto, sino pues es una transición a un tipo de organismo a otro, ¿no? Entonces, bueno, pero pues qué bueno que hicieron este cambio, pienso yo. ¿O qué opina usted, doctor, con el cambio de esta figura administrativa de bueno, ser un consejo a ser una secretaría? desde luego, en principio es muy atractivo, Ujú. porque eh, una secretaría tiene más poder que un organismo como ha sido el CONACYT. Pues sí, Pero, pues aún entonces se intentó que fuera algo realmente muy amplio, inclusive la ley preveía, la ley original, la primera que se promulgó, que fue la que se promulgó en la época en que se creó CONACYT, iban a estar en el organismo directivo muchos secretarios de Estado. Este, ¿Por qué? Pues porque tienen más poder, ¿verdad? Entonces, claro, el hecho que sea una secretaría y no un organismo secundario, pues es precisamente, le da más poder, pero finalmente el poder lo da también en gran medida los recursos, que cuente con los recursos claro, suficientes. A veces se crea un organismo, pero no se le dan recursos. Y en ese caso, pues lo más probable cuando no tienen recursos, pues es que no pueda realizar una gran función, ¿no? Entonces ahí realmente está por una parte la categoría jerárquica, claro, pe- pero independientemente que tenga una alta jerarquía, si no tiene recursos, es poco lo que pueda hacer. pues sí, Realmente en las sociedades, en la sociedad actual, en el mundo actual, este, son los recursos los que determinan lo que se puede hacer. Pero, bueno, como siempre, claro.
es una combinación, claro. sí. Y sí, el hecho de que sea secretaria, pues en principio es un paso adelante, Un paso adelante, sí. No pero sé si, si no va y ya apareció, acompañada, si perdón. no va si no va acompañada por recursos adecuados, pues se malogra ese paso adelante, ¿no? Pues sí, Eh, pues esperemos que funcione bien. Bueno, pues si no hay más, Mayra o doctor, pues les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros de varios estados de la República. Podemos hacer recuento. Yo apunté aquí de Coahuila, de Chiapas, ¿de dónde más? Veracruz también. Veracruz, Puebla. Puebla, bueno, Ciudad de México. no Y andan por ahí algunos tamaulipecos. Yo soy de Tamaulipas, y por eso pregunto. Pues no sé. No, mis coetáneos no andan por ahí. Ajá, Este, sí. bueno, yo Bueno, trato de decir que, bueno, sí, sí, sí soy, ¿verdad? Porque ya, pero sin duda no tengo el contacto tan amplio como lo tuve en una época, ¿no? En mi niñez, cuando vivía yo por allá. Pues muchísimas gracias. Les agradezco bueno, mucho que hayan bueno, pues, organizado esto. pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mayra.